Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad estamos por el sector La Cascada. Esta sería la carrera 53, que sería la avenida Cundinamarca, y les voy a mostrar pues las residencias de este sector del centro o moteles como ustedes los conozcan. Así que comencemos con este gran video. Acá al lado de la cascada podemos encontrar el primer motel, pero ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia de motel a hotel? Que el hotel es como más turístico y tú te puedes quedar varios días y te van a dar comida, va a haber piscina, es como más de paseo. Y el motel son pequeñas residencias que usted puede encontrar en las carreteras, que son como para usted hospedarse por pocas horas o por una noche. Entonces ahí está la diferencia de un motel a un hotel, que ya un hotel puede ser 5 estrellas y puede tener un precio más elevado porque tiene más comodidades, y un motel sería más barato porque es para usted hospedarse pocas horas. Y como pueden ver acá en el sector de la cascada, a mano derecha estamos viendo varios moteles porque son residencias de pocas horas para usted estar ahí un tiempo mínimo, por ejemplo 1 hora, 3 horas, que sería una ocasional o una noche. Entonces, en conclusión, ¿qué es más barato, un hotel o un motel? Obviamente un motel es mucho más barato, y si está en el centro de Medellín y en los sectores pues digámoslo de zonas rosas, va a ser un poco más barato. Pero si buscamos un motel por ejemplo en un sector de Envigado, en un sector del Poblado, obviamente va a tener un poco más de comodidades y su precio va a ser más elevado. Entonces tienen que tener en cuenta en qué sector está el motel, y dependiendo del sector va a subir o bajar su precio. Por ejemplo, miren, ese señor está que se mete a esa residencia, pero como que no está lo suficiente cansado, y vea que se arrepintió. Se fue, la estaba pensando, pero en conclusión decidió no descansar en el momento. Ya acá en este momento vamos subiendo por la calle 54, vamos a voltear a mano derecha por la carrera 54 Cúcuta. Recuerden que por acá hay muchas más residencias, y recuerden que estas residencias que les estoy mostrando como tal en el centro de Medellín son residencias para usted pasar un ocasional con alguien. Ya si usted quiere dormir y quiere roncar un poco, ya tiene que buscar otras residencias un poco más tranquilas y más para descansar. Así que miren a mano derecha las residencias que hay pues por ese sector, y ya más adelante hay otras también porque están todas muy pegaditas. Yo en lo personal, yo les soy sincero, yo nunca he entrado a una residencia de estas porque el ambiente por acá me parece un ambiente como muy pesado. Yo he ido a otra residencia, ya si ustedes quieren que les diga cuáles residencias son las que yo visito, pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se las muestro, que son más tranquilas y más parchadas. Ya en la esquina también podemos encontrar la heladería El Radual. Así que en conclusión, si usted es de otro país, usted es extranjero y trae el taco, trae los dólares, esto por acá, este sector no es lo suyo, a no ser de que venga con alguien de acá de Colombia que lo guíe y lo traiga por acá simplemente a conocer. Pero si usted viene solo, con un amigo de por allá lejos, de otro país, lo recomendable es que se hospede en un hotel, no en un motel, sino en un hotel, y ya tirando para Envigado, para el Poblado, para Laureles, que son sectores más tranquilos y más seguros. Entonces, para que de pronto no vayan a ver este video y se vengan para este sector a quedarse, porque créanme que se van a llevar un buen susto y unas experiencias no tan agradables para su país. Bueno, ya en este momento vamos a dirigirnos para el sector de La Paz, para el sector de Carabobo, a ver qué tal está ese sector en este momento en la ciudad de Medellín, y para mirar cómo se ve el ambiente por ese sector y si podemos buscar algunos otros moteles por esa zona. Acá en este momento vamos subiendo por la calle 57, ya esto por acá sería como un sector más industrial, por así decirlo. Ya por acá van a poder encontrar muchos talleres de motos, muchos talleres de madera, de puertas, ferreterías, donde venden baños, donde venden cosas para las casas, puertas, rejas. Y también por acá van a encontrar un que otro motel para descansar un rato, para pasar un rato con alguien. Y acá también está todo el sector de la moto. Ya si volteamos acá a mano derecha sería todo el sector de Carabobo, el gran comercio de motos. Pero vamos a seguir subiendo por la calle 57. Ya acá en la esquina está la bomba, que es una bomba muy conocida, y ya acá a mano derecha estaría como
el ducto del metro, y ya esto sería como Prado Centro, por así llamarlo. Y ya esto por acá también es un ambiente algo muy pesado, pero también por acá pueden encontrar mucha herramienta para sus talleres, o mejor dicho, por acá pueden encontrar de todo. Lo que no encuentren por acá es porque no existe en Medellín. Hay un gran comercio y también es un sector pues de respeto, porque también es un poco inseguro, pero hay que saberlo andar y hay que saber moverse por ese sector para no dar papaya, como decimos nosotros los colombianos o los paisas: papaya partida, papaya comida. Entonces ahí les dejo pues este tour por acá por todo el ducto del metro, para que tengan en cuenta que por acá también van a poder encontrar una que otra residencia barata. Toromotos, es que yo quiero ver un tour así pero de noche. No hay problema, mire, dentro en la descripción de este video y ahí le dejo un link de un tour nocturno por el centro de Medellín, pasando por toda la zona de la cascada. Entonces ahí los dejo para que pasen a verlo, que sé que también les va a gustar, y es un tour nocturno muy entretenido. Vamos a seguir pasando por todo este ducto del metro. Por acá como que están haciendo unas construcciones, están arreglando esto y están como poniendo chacitas para darle pues a cada vendedor, como para que tenga todo más organizado. Allá está la plazuela Botero. Ya volteemos acá a mano derecha, ya toda esta sería la avenida de Grains. No sé si lo diga bien, si no, ahí lo dejan en los comentarios, porque yo siempre maltrato mucho el español y el inglés, ni hablar. Vamos a seguir bajando por esta zona. Por acá a mano derecha van a poder encontrar una que otra residencia barata. Ya lo malo de esta avenida es que es una avenida con mucho flujo vehicular, entonces se forman meros tacos o meros trancones. Vea, por acá también pasa el bus de París, pasa el bus de Robledo, hay bastantes rutas por acá. Miren acá a mano derecha como se ve ese hotel, ahí ese vía grande con un letrero amarillo. Puede ser pues que sea de un poco mejor calidad que los otros, porque por acá ya también es como un poquito más central que el sector de la cascada, que ya es como más de fiesta y más de zona rosa. A cambio acá ya está la plazuela Botero y hay un poquito como más de seguridad, porque hay mucha más policía por este sector. Y ya seguimos bajando, miren que vamos a llegar otra vez a la zona o al sector del Radual. Espero pues muchachos les guste este video. Recuerden que en la descripción dejo el tour nocturno pasando por el sector La Cascada, y espero dejen en los comentarios qué otro tipo de videos quiere que realice en este canal, o qué barrio quiere que visite mostrando todos los lugares. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.